continuación. 4 en Canal 4. Como todos los jueves, estamos hoy nuevamente en Aquí y Ahora Salud con mi colega y compañero de trabajo, Buenas noches. Bianchini. Buenas noches. Bueno, hoy realmente en un día muy especial que nos ha tocado vivir a todos los cordobeses y a todos los argentinos con el día de la sentencia, un día muy emotivo de la mega causa por los hechos de el Campo de la Ribera, La Perla y la D2. Donde se han dictado las sentencias para los responsables de los hechos atroces perpetrados por un poder genocida, cívico, militar y eclesiástico. Una dura realidad que nos tocó vivir directa o indirectamente a todos y cada uno de los argentinos, y de cuales todos, cada uno de los argentinos somos responsables. Y somos responsables también de continuar la lucha por el esclarecimiento, por la reivindicación de los derechos y por, en suma, la verdad de lo que nos ha tocado vivir y de lo que le toca todavía sufrir a muchísima gente acá en la Argentina. Bueno, dicho esto, vamos a presentar nuestro programa de hoy, que tiene que ver con prevención de las enfermedades renales. Para ellos tenemos el gusto con Jorge de contar con nosotros con Violeta Casale. La doctora Violeta Casale es licenciada en nutrición, médica, especialista en medicina nutricional y especialista en medicina interna. No le falta ningún título a la doctora. Y Gustavo es amigo mío y médico, especialista en nefrología, responsable del... Nunca me acuerdo el nombre del servicio de hemodiálisis, privado de hemodiálisis, que está enfrente de la Clínica Regional del Este. Y la doctora trabaja en la Clínica Regional del Este. Y como siempre, con Jorge, que me acompaña y me saca de los huecos cuando me olvido de algo. Perfecto, vamos a tratar de seguir tapando Bien. Los huecos. Gracias. O intentando. Bueno, me parece importante comenzar este programa preguntándole a Gustavo cuál es la importancia epidemiológica de las enfermedades renales y por qué nosotros creemos importante que estemos acá charlando hoy de las enfermedades renales. Bueno, buenas noches ante todo. En realidad ya sabemos que las enfermedades renales no son unas enfermedades tenidas en cuenta por el tema de la población en general. Son más importantes las enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón, o las enfermedades neurológicas, o la diabetes. Pero en realidad la causa del problema renal son todas estas enfermedades. La hipertensión arterial, el sedentarismo, el fumar, el hábito de vida actual. Entonces, al riñón lo afectan todo esto, y el riñón, como es un órgano tan noble, puede tolerar todas estas situaciones. Hasta que llega un momento donde ya el diagnóstico es tardío, que es lo que nos viene ocurriendo hasta hace muy poco, en donde hacemos los diagnósticos ya de una enfermedad renal tal vez desconocida la causa, y había que, bueno, emplear un tratamiento, desde lo que es medicamento hasta lo que puede ser un diálisis o un trasplante renal. Justamente el tema que nos has invitado es a tratar de adelantarnos a todas estas situaciones, a prevenir y a ver a qué pacientes, qué podemos hacer antes de llegar a este punto. Hay un dato que es mundial, que es el 17% de las personas mayores de 20 años tienen un problema renal, ¿sí? A nivel mundial. O sea que yo creo que es un dato importante y un dato elevado, digamos, para lo que uno piensa. Gustavo, ¿podrías decirnos someramente y que lo entendamos todos y fácilmente
¿para qué tenemos nosotros un riñón de cada lado? ¿Y para qué sirve el riñón? Sí, en realidad el riñón, o sea, puede haber un riñón, puede haber dos riñones, lo habitual es que haya dos riñones, pero hay personas que nacen con un solo riñón y en ese caso la vida transcurre de la misma manera, con un solo riñón. Es decir, el órgano se adapta a esa situación y trabaja normalmente. Y lo normal es que haya dos riñones, ¿sí? Que cada uno haga su función. Los riñones en realidad tienen muchas funciones. Uno, si piensa rápidamente, puede decir que el riñón elimina agua, ¿sí? Saca la orina. Es muy común que el paciente venga a la consulta porque tiene los pies hinchados o porque está un poquito, se ve con líquido o retención de líquido. Entonces lo relaciona al riñón. Esa es una función importante, o sea, sacar el agua que uno tiene en exceso. Pero tiene muchas otras funciones que tiene que ver con, por ejemplo, los glóbulos rojos, que eso puede dar anemia, que tiene que ver con todo lo que sea los huesos, calcio, fósforo, en donde hay también enfermedades vinculadas al riñón y con los huesos. Tiene que ver con el caso de los diabéticos, con el manejo de los medicamentos que toman para la diabetes o con el caso de la insulina, en donde también la maneja de una manera distinta. Tiene que ver con la hipertensión arterial, tiene que ver con la vitamina D, es decir, todo lo que uno por ahí no mide o no lo ve clínicamente es importante. Y eso aparece al final de su enfermedad. Entonces, creo que cuando uno habla de prevención tiene que también estudiar todos esos puntos y rastrear y buscar a los pacientes que posiblemente tengan ese tipo de problemas. Perfecto. Rodrigo, yo me voy a permitir esto. Vos recién nombraste una palabra y dijiste epidemiología, que es una palabra un poco difícil quizás para el televidente y que uno la suele resumir así, que la epidemiología es la información para la acción. Y muy bien respondió el doctor al decir que el 17% de los adultos a partir de los 20 años tienen este problema. Así que significativamente es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Si nosotros tenemos la información de que el 17% de la población tiene una enfermedad renal, ahí es la importancia, esa era un poco la aclaración del término, ¿no? Gracias, Jorge, sí. Nada más. Sí, sí. Justamente el sentido de hablar de esto es remarcar, digamos, que muchas veces la enfermedad renal se presenta de manera silenciosa y que por ahí podría ser, es una pregunta, ¿no? ¿Son necesarios los screenings? ¿Es necesario que el médico clínico, Viole o Gustavo, es necesario que el médico clínico esté pensando permanentemente con su paciente que tiene porque vino a consultar por cualquier patología y que esté pensando el médico clínico en la enfermedad renal, en la probable presencia y de alguna manera hacer los estudios mínimos para ponerle en evidencia o no, porque la cantidad de enfermedades renales son pocas y no hace falta? ¿Dónde está? Yo creo que sí, el médico lo debe tener en cuenta. Y más que todo en algunos pacientes que nosotros buscamos los factores de riesgo, en aquellos pacientes que son diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los que tienen algún familiar con alguna enfermedad renal, ya sea por poliquistosis renal o por el antecedente de alguna enfermedad renal en la infancia, en aquellos pacientes que tienen algunas enfermedades que se llaman las autoinmunes o las colagenopatías como sería el lupus, la artritis reumatoidea. Hay un grupo de pacientes en los que sí los tenemos que tener en cuenta. En los obesos, ¿sí? En los pacientes que fuman, en los tabaquistas severos también lo tenemos en cuenta. En los pacientes que tienen litiasis renal o que tienen cálculos en los riñones, sí lo tenemos que tener en cuenta. Y es un análisis sencillo, es un análisis de rutina, se les pide una creatinina, una urea plasmática, un análisis de orina. En la orina vemos algunas características, vemos las células, vemos la densidad, vemos varias características de la orina y eso nos permite orientar o cuándo derivarle al nefrólogo en algunos casos particulares. Y mencionaste un poquito vos, o Gustavo también antes, ¿existe una forma de manifestación particular de la enfermedad renal de aquellos pacientes que tienen algún problema renal? ¿O es son manifestaciones o tiene una clínica variada y poco específica?
Me No, refiero porque, a ver, los pacientes que tengan un motivo real de consulta para probablemente pensar que puedan tener algún problema renal. Sí, como dijo Violeta, hay un grupo de pacientes que justamente estamos acá para decirle a esos pacientes, presten atención que ustedes necesitan a lo mejor un control renal. Hoy casi todos los médicos ya tienen el concepto de que el riñón está vinculado a otras enfermedades. O sea, antes era más separado, lo cardiológico, el pulmón, el cerebro, la parte digestiva. Hoy ya uno como médico, y lo ve en colegas, que hay una referencia, es decir, una derivación al médico nefrólogo frente a un paciente que no tiene a lo mejor ningún síntoma de lo que estuvimos hablando, sino que puede ser un paciente de riesgo. Y un paciente diabético que no se puede controlar por muchísimos motivos, un paciente hipertenso, un paciente que tiene problemas de circulación, o que ha hecho un infarto, o que ha hecho un problema vascular cerebral. Es decir, la enfermedad de la arteria también lo enferma el riñón, ¿sí? Lo que uno siempre dice es que todos necesitamos oxígeno para vivir, ¿sí? Somos oxígeno dependientes. Entonces todo lo que no llega bien con oxígeno se va a enfermar. El riñón, el corazón se enferma porque hace un infarto, el cerebro se enferma, hace un ACV, y nosotros en la parte renal vemos que el riñón también se enferma cuando la sangre no le llega en forma adecuada. Por lo tanto, esos pacientes que el médico hoy está sospechando que tiene algún tipo de enfermedad, ya lo deriva al nefrólogo. Después el nefrólogo se encargará de hacer los estudios, los análisis y las recomendaciones. Pero no hay ningún síntoma clásico de que uno diga, voy porque me pasa tal cosa. ¿Cuándo viene a la consulta? Cuando le duele la cintura, ¿sí? Y cuando le duele la cintura puede ser o algo muscular, o algo de columna, o algo del ciático, y también puede ser un cálculo, ¿sí? Renal, pero eso tiene otra connotación. Entonces, la consulta al nefrólogo del paciente lo hace por un dolor. Y en general hay que derivarlo como médico en la parte de prevención y promoción de salud antes de que ocurra algo, ¿sí? Cuando haya otra enfermedad, que es la que estuvimos hablando. Claro, avalando lo que decís, Gustavo, desde esta columna siempre nosotros hacemos hincapié al televidente de la buena y fluida relación con su médico clínico de cabecera. Entonces lo que dijo, por ejemplo, Violeta, que me parece muy coherente, de que hoy un análisis de rutina está al alcance de cualquiera, es una cosa simple, de un costo muy bajo, y que realmente una urea, creatinina y una orina es una cosa de rutina y básica que le puede orientar al clínico sin necesidad de llegar al médico especialista, al nefrólogo, para tamizar, digamos, si este paciente funcionalmente y renalmente está bien, está normofuncionante o tiene algún problema, ya que la clínica, como decir, es muy tardía la sintomatología. Y yo creo que es importante, y esa sensación también a mí me da, a pesar de que, como decíamos fuera de cámara, que yo hace 10 años que no estoy más en la trinchera, que en los últimos tiempos se le está dando más importancia al tema del riñón. Si no, antes era, como decir, el corazón, es decir, y cuando uno va dando vuelta, los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares son los mismos factores que hemos acabado de nombrar de las enfermedades renales. Entonces, hacer entender a la población y a los médicos, y yo me alegro que los colegas hoy realmente estén en ese camino, de sospechar la enfermedad renal, digamos, en los inicios, para ver si uno la puede realmente prevenir y no ya verlo cuando está con edema, cuando tiene una creatinina muy alta, es decir, porque hablando siempre acá de costo-beneficio, hoy llevar a un paciente a un tratamiento de diálisis crónica es un costo muy importante que a lo mejor previendo. Y otra cosa muy importante que creo que hacer hincapié, y si ustedes por supuesto no están de acuerdo con lo que yo digo, me tiran la oreja o disienten, ¿no? Es decir, como la población nos vamos poniendo cada vez más viejos, es decir, el índice digamos, de mortalidad en la Argentina, a pesar que en los últimos años he leído hace poquito en los últimos 15 años ha
ha subido poco la posibilidad diferente en los países del mundo avanzado. Nosotros estamos más o menos en 76 años, 77 años en el varón y alrededor de los 80 en la mujer. Es decir, como vamos viendo más, va a haber más enfermedades renales, ¿no es cierto? Porque obviamente la nefroesclerosis, la hipertensión y todas esas cosas es muy frecuente. Así que, es decir, es digamos, bastante alentador lo que ustedes dicen, que los médicos actualmente están, porque en honor a la verdad, en la época nuestra, medio como cuando nosotros pedíamos la rutina, pero veíamos mucho de la enfermedad renal ya muy avanzada. Creo que en eso hay datos muy muy primitivos. Por ejemplo, sangre en orina. Claro. Hace 20 años atrás la sangre en orina era algo pasajero, no se lo tomaba en cuenta, claro, tal vez, sin estudiar. Hoy ya eso se llama hematuria, ¿sí? Hoy la hematuria es un dato que para cualquier médico tiene que llamarle la atención, claro, y derivarlo al nefrólogo. Claro. Pero vos dijiste algo interesante. Dos cosas en realidad. Una es la nefrogeriatría, ¿sí? Es decir, la nefrología, el estudio del riñón y el tratamiento de los pacientes ancianos, que antes no se los veía. Hoy sí. Hoy la nefrogeriatría es una subespecialidad dentro de la nefrología. Y lo otro, ¿por qué estamos en todo esto de la prevención y hablando de buscar al paciente que puede tener riesgo? Es por justamente el costo-beneficio, es decir, el gasto que ha ocasionado en salud el tratamiento de lo que puede ser un paciente renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante, el ofrecimiento que hoy se le hace al paciente para un tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento paliativo, que es un punto interesante dentro de esto. Es el abanico de posibilidades. Y cuando en un momento se hacía solamente hemodiálisis o el trasplante, y en menor medida la diálisis peritoneal en Argentina, era un costo muy elevado. Entonces, se ha tomado la precaución, y lo han tomado los gobiernos, y tanto nacional como provincial. Aquí en Córdoba tenemos el APROS, que tiene un programa que se llama Salud Renal, que es bastante interesante, donde se explica todo esto. Es decir, hacemos la prevención para evitar justamente el alto costo que tiene el tratamiento. Bien. Ya que mencionaste el APROS, que es la obra social del gobierno de la provincia, desde el modelo de salud o el sistema de salud que tenemos, ¿vos creés que existe una atención al paciente nefrológico desde el primer nivel hasta lo más avanzado, que tenga que ver con una continuidad, con que se ocupan de él, no tiene baches, no hay problemas, está siempre acompañado? ¿O cómo es la realidad del paciente nefrológico? No, con respecto al APROS puntualmente. No, al sistema de salud en general. Yo veo que los médicos prestan atención ya a la situación nefrológica. Tanto en el pedido, como dijo Violeta, de un laboratorio de rutina, cuando detecta algo distinto, en la sangre o en la orina, que antes la orina por ahí no se le presta mucha atención. Hoy lo que se recalca es la pérdida de proteínas, ¿sí? Es decir, cuando hay un problema renal, la proteína en orina es el primer indicador, si uno quisiera buscar algo, es el primer indicador. Y de ahí se hace todo el estudio de referencia al médico, la contrarreferencia al médico de cabecera. Todo eso ya está escrito. Yo no puedo decirte si se cumple. Creo que sí. Por lo menos en lo que es en estos APROS, que la Asociación de Diálisis y Trasplante de Córdoba lo tiene, digamos, como ejemplo y lo practica, sí. Inclusive hay gremios, porque dentro del APROS hay distintas ramas donde hay gremios que a todos sus afiliados le hacen un screening, es decir, un análisis de rutina, una orina común, un análisis de sangre una vez al año. ¿Para qué? Para detectar esto, ¿sí? A lo mejor el primer año un paciente o una persona no tiene nada, se hace el análisis y se va tranquila a casa. Al año siguiente aparece algún problemita y entonces ahí va a derivar al nefrólogo. Eso sí lo está practicando el APROS. Y cada vez se va sumando estos gremios para practicar esto. Acá inclusive no se ha hecho, pero en el hospital de aquí de San Francisco sería un lugar donde se podría hacer a todos los empleados
un screening, una mirada de cómo está. Y bueno, eso es beneficio-riesgo, ¿no? Una pregunta para Violeta. En su doble o triple condición de nutricionista, médica especialista en nutrición y médica internista, que esto uno lo ve en todos lados y se insiste y demás, y si no tenemos tiempo, bueno, se contestará en el bloque siguiente. ¿Qué importancia tiene la ingesta de líquidos como prevención de la enfermedad renal, y esto fundamentalmente en la tercera edad? Bueno, es fundamental la ingesta de líquidos en la dieta, pero en todas las edades, desde la infancia, desde nuestros hijos, en la edad adulta y hasta en los ancianos con mayor hincapié. En los ancianos fundamentalmente porque con los años se va perdiendo el reflejo de tomar líquidos, se pierde la sed. Cuando ya tienen sed los pacientes ancianos ya están deshidratados, ya es tarde. Entonces se va perdiendo esta capacidad de autorregulación de ingesta y de pérdida de líquidos. Es fundamental. Tener un buen estado de hidratación favorece un buen estado de, digamos, de llegada de sangre hacia el riñón y por lo tanto de buen filtrado o buen trabajo renal. Así que es fundamental. Los líquidos, el líquido sugerido, siempre lo ideal es consumir agua, ¿sí? Deberíamos de destacar que las gaseosas ricas en azúcares, ricas en conservantes, todos los conservantes, los aditivos, que son las sustancias químicas que mantienen a las gaseosas, a los jugos ya sea dietéticos o los comunes a base de azúcar, todos estos conservantes están hechos a base generalmente de sodio, y el sodio es el principal componente de la sal. Entonces también es un agregado del contenido de sal que es muy importante en nuestra dieta, por eso creo que lo vamos a hablar más tarde, para hacer la prevención del cuidado del riñón. Bien. Y concretamente, ¿qué cantidad de líquidos, ya que vos hablaste de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los viejos, qué cantidad de acuerdo al grupo etario en general? Porque es como si usted tiene que beber la sal, pero no te dicen cuánto. Usted tiene que tomar líquido, pero así ¿cuánto es el líquido? Y bueno, más o menos. En medidas generales necesitaríamos entre 1 litro y medio de líquido al día, sería lo adecuado. Y eso incluye el líquido de bebida, el líquido que usamos también para desayunar, para merendar. Entre 1 litro y medio, 2 litros sería lo aconsejable. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a un corte, Jorge. Bien. Volvemos en unos minutos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, Teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Soy licenciada en producción de bioimágenes, tengo un gordito de 5 años y medio y bueno, y ahora vino la gorda hace ya 2 meses y medio. El trámite la verdad que fue bastante rápido, cuando me lo dieron no lo podía creer y un mes más como mamá es mucho, porque el bebé crece de una manera, o sea, alucinante. Si hubiera tenido que volver hace un mes, creo que me hubiera perdido muchísimos logros que estoy disfrutando ahora de la gorda. La verdad que no tiene precio el poder quedarse un mes más. Sabemos lo que significa, por eso lo hacemos.
Cuarto mes de licencia por maternidad para trabajadoras del sector privado. Para acceder a este beneficio, regístrate como ciudadano digital en cidi.cba.gov.ar o descarga el formulario de solicitud en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Kevinston Rebajas. Kevinston, la misma pasión, la mejor onda, las mejores rebajas. Kevinston, aprovecha estas rebajas. Kevinston, 25 de mayo de 1984, San Francisco. Bueno, continuamos acá charlando sobre enfermedades renales, enfocados particularmente a la prevención. Te iba a preguntar, Gustavo, vos, Viole, ¿cuál es la diferencia entre un nefrólogo y un urólogo? Porque por ahí no queda claro exactamente quién se ocupa de cada cosa. Sí. La diferencia grosera es que el urólogo es casi un cirujano, o sea, el que interviene, el que opera, el que va a sacar el riñón, o el que va a sacar un cálculo, o hace intervenciones, por ejemplo, con sondas vesicales, hace estudios de vejiga, ¿sí? En donde es más, digamos, esa rama. Los nefrólogos somos más clínicos, si no tenemos intervenciones quirúrgicas. No entramos al quirófano a operar, sino que hacemos más estudios sobre hipertensión arterial y cómo se enferma el riñón, cómo el diabético tiene sus problemas renales, cómo los cálculos también afectan al riñón, y estudiamos cómo se puede formar un cálculo y cómo son la prevención. O sea, uno es clínico y otro sería más cirujano, más quirúrgico. Claro, uno sería más del riñón en sí, el nefrólogo, y el otro de las vías urinarias. Yo también pensé lo mismo O sea, uno se ocupa del riñón y otro del riñón hacia abajo, ¿no? De todo lo que es la vía urinaria. Nombraste recién la hipertensión arterial. Me gustaría que alguno de los dos nos haga una síntesis o nos explique qué tiene que ver la hipertensión arterial con el riñón y el riñón con la hipertensión arterial. Pregunta de examen. Sí. Pregunta de examen. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Qué pregunta? Van de la mano. Uno puede ser causa o consecuencia. ¿Qué fue primero? La verdad es difícil de determinar. Pero el riñón cumple una función fundamental, que es eliminar agua y eliminar sodio. En algún momento que esta eliminación de agua o de sodio se vea alterado, que se empiece a retener agua o retenga sodio, eso puede hacer que la tensión arterial suba. O hay enfermedades, que eso puede ser una enfermedad típica del riñón. Y la otra es que pacientes que sean hipertensos de mucho tiempo, con enfermedades arteriales, de las arterias del riñón, o con problemas de dislipemia, que eso sería tener el colesterol y las grasas altas en la sangre, con formación de placas en las arterias del riñón, y entonces un paciente que es hipertenso enferma a la larga el riñón. O sea, un riñón enfermo puede dar hipertensión arterial. La hipertensión arterial por sí misma puede dañar el riñón y crearse un Claro, un por eso vicioso. Cuando decíamos ante los factores de riesgo, es como que de todo van de la mano, es como un círculo. Un paciente a lo mejor con colesterol alto es hipertenso, es muy probable que sea diabético, más probable aún que sea obeso y que tenga una panza aumentada, tenga una circunferencia abdominal alta. Generalmente fuma y es sedentario, no hace actividad física. Entonces se engloban justo los mismos factores de riesgo que buscamos para un paciente para estudiarle el riñón. Generalmente lo estudiamos por si es diabético, por si tiene algún problema de dislipemia. Es como que son todos los mismos factores. ¿Cuáles serían las indicaciones que vos le darías, Viole, a un paciente
que es hipertenso y que puede o no tener enfermedades renales, pero concretamente por su hipertensión, ¿cuáles serían las medidas nutricionales más simples y adecuadas que podría tomar? Y que pueden llegar a ser efectivas. Hay medidas que solamente con la modificación de los hábitos de vida, logrando que el paciente tenga una vida más saludable, logramos a veces reducir la tensión. Alentar al paciente que lleve a un peso saludable, mantener su peso saludable es una estrategia fundamental para bajar la tensión. Llevar al peso saludable implica fundamentalmente hacer una dieta baja en calorías, y por lo tanto tiene que ser una dieta, generalmente sacamos el azúcar o reducimos la cantidad de azúcar, pero fundamentalmente bajamos la cantidad de grasas, ¿sí? Y estas grasas que ahora se ven mucho en las publicidades son las grasas trans o las grasas malas o ricas en colesterol. Pero fundamentalmente lo que hacemos hincapié es en el contenido de sal o de sodio de la dieta. Es más o menos lo mismo hablar de sodio y de sal, ¿sí? No es lo mismo, pero el sodio es el principal componente de la sal, que es el cloruro de sodio. Y cuando uno habla de esto, primero que tenemos que saber que la sal está muy distribuida en los alimentos que consumimos hoy en día. El alimento fuente fundamental es la sal del salero que llevamos a la mesa. Hay muchas opciones en el mercado. Ahí está la sal común, que es el cloruro de sodio, y después vienen todas unas sales que son las sales dietéticas, que están hechas a base de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Entonces, bueno, tienen menor cantidad de sodio, pero sigue teniendo, que son estas sales de etiqueta verde que vemos en el supermercado. Y después, ojo con las sales estas que vienen saborizadas, la sal de cebolla, sal de apio, porque es sal al fin, ¿sí? Y deberíamos hacer hincapié en, hoy en día el mayor porcentaje de consumo de sodio viene con los alimentos procesados, todos los congelados, los fiambres, los embutidos, la sopa, los calditos, todos los alimentos que vengan ya medio procesados, elaborados, industrializados, tienen mucha cantidad de sodio. Es más, casi el 70% del sodio que consumimos viene en ese tipo de alimentos, porque consumimos mucho alimento procesado. Las galletitas dulces, saladas, las galletitas de agua, las comunes, tienen bastante cantidad de sal. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación está tratando de concientizar a la población. Esto hay una semana de la hipertensión y el consumo de sal, que es en marzo. Entonces ellos han largado esta campaña de concientizar a la población a consumir menos sal, pero también a controlar a la industria alimentaria y controlar las cantidades de sodio de los alimentos, y han tratado de reducir entre un 5 y un 15% de algunos grupos de alimentos muy ricos en sodio, tratar de reducirlos. Y bueno, eso es una estrategia fuerte. Así que bueno, ya hablamos de las grasas, hablamos de bajar de peso, hablamos de la sal, que me voy a olvidar, que la actividad física. Y en la actividad física, si logramos que el paciente haga una actividad física programada de tipo aeróbica, que le guste, que la pueda mantener en la semana, también es una medida eficaz para bajar la tensión arterial. Creo que es muy importante lo que vos acabas de decir, y hacer la advertencia, inclusive para el televidente, con el tema de las sales con menos contenido de sodio, y explicarle al paciente, porque muchas veces el paciente cree tener la falsa protección, entre comillas. Yo total uso la sal esa verde, y le da con... y en la cantidad, es decir, tiene menos, pero tiene, así que también tiene que ser bastante precavido en ese sentido, ¿no es cierto? Y después, cuando empieza uno a... que eso uno lo ha visto en el consultorio con el tema del gusto y del sabor, que obviamente que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces uno, cuando se toma su tiempo en el consultorio y le explica al paciente, a veces con una cantidad de cloruro de sodio, es decir, la sal común, podemos llegar a un acuerdo. ¿Y cuánto es la cantidad común que se puede indicar a un paciente y cómo es un método fácil de medida, por ejemplo? El consejo sería consumir menos de 6 gramos de sal al día. En la población argentina consumimos entre 10 y 12 gramos, o sea, consumimos el doble de lo aconsejado. En los pacientes hipertensos, bueno, depende del grado de hipertensión, sus comorbilidades, nosotros vamos controlando la cantidad. Entonces sabemos que tenemos que consumir menos de 6 gramos de sal al día, sabemos que la mayor parte de los alimentos tienen sal, todos estos alimentos procesados.
los alimentos, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, los alimentos naturales tienen poca cantidad de sodio, pero tienen... o sea que lo que principalmente tenemos que controlar es la sal de mesa, ¿sí? La sal que usamos. Una forma fácil es medir con el blister de la aspirina, esa cantidad llena de sal, hasta el tope, digamos, llena, tiene aproximadamente 2 gramos de sal. Un solo agujerito, ¿no? Un solo la agujerito. tableta entera. Claro, pues, eso aproximadamente tiene 2 gramos de sal. Con esa cantidad nos debería sobrar. Nuestro organismo necesita menos de 1 gramo de sal para vivir, en realidad no... Con los alimentos naturales, con lo de las frutas, las verduras, llegaríamos a cubrir lo que necesita nuestro cuerpo de sodio en un día. Claro, eso es importante decir. Serían los 2 gramos de cloruro de sodio, que es lo que tiene la sal común, que es lo que tiene el agujerito de la pastilla de la aspirina, ¿no es cierto? Más la sal que uno consume con los alimentos, porque no lo sabemos. ¿No es cierto? Es decir, por eso decir... Los 6 gramos, que quede claro que no es que tienen que tomar 3 cositos de vallaspirina, sino no, con uno nos debería alcanzar perfecto. para todo el día. Los 6 gramos quiere decir que es lo que deberíamos consumir. Estamos consumiendo habitualmente el doble de lo que deberíamos. Claro. Hay alimentos, todos estos alimentos procesados, hay muchos que tienen sabor salado y sabemos, las aceitunas, los fiambres, los embutidos, los picadillos, bueno, hay muchos que nos damos cuenta que son salados, pero hay varios que no. Por ejemplo, las galletitas dulces, el pan y todos los productos de panadería, de las panaderías, entonces en estos alimentos no nos damos cuenta. Los enlatados, por ejemplo, también en sus conservantes tienen mucha cantidad de sodio y no nos damos cuenta que son alimentos salados, entonces no lo tenemos en cuenta. La famosa picadita, que tiene tan rica. Aceitunas, fiambres, quesos. Entonces, decir, yo les había decir a los pacientes, bueno, el día que coma aceituna no coma queso, y el día que coma queso no coma el salame. Es difícil, pero es una cuestión de hábito también. De hábito. ¿No es cierto? Yo creo que ya desde a los niños ya algunos le agregan sal a la comida de los niños y no hace falta. Entonces nuestros hijos comen lo que nosotros les enseñamos a comer. Si ven que comemos frutas, que comemos verduras, que hacemos actividad física, nuestros hijos van a aprender a hacer lo mismo. Es educarlos con el ejemplo, pero sí, señor. Es difícil el tema de la dieta de los no pacientes. solo decirlo, sino con el ejemplo, hacerlo. Perfecto. Otra enfermedad que es muy problemática desde el punto de vista sobre todo de lo que yo sé que es cardiovascular, pero que también es muy problemática y trae muchas consecuencias con respecto al riñón, es la diabetes, ¿no? Y sobre todo porque es una enfermedad muy prevalente, o sea que existen muchas personas con diabetes y que al igual que la obesidad es una patología que va en aumento, ¿no? ¿Qué relación tiene la diabetes con la enfermedad renal? Y creo que es la principal causa de enfermedad renal en nuestro país. De ingreso a hemodiálisis, la principal causa. ¿Y segunda la hipertensión? Segunda la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares en general. Sí, se las considera como enfermedades cardiovasculares, porque en realidad la diabetes es una enfermedad... Alguien definió la diabetes como una enfermedad cardiovascular que cursa con glucemias altas. Claro, exactamente. Es decir, si uno hace el análisis y esto se explica al paciente de que es diabético porque tiene glucemia alta, pero en realidad lo que tiene enfermo son las arterias, ¿sí? Y que la arteria no reconoce ningún órgano. O sea que si se enferma el corazón, o se enferma el cerebro, o se enferma el ojo, o el riñón, o los pies, en los diabéticos, es porque está enferma la arteria, ¿sí? O sea, no reconoce qué órgano, no sabe la diabetes qué órgano está afectando. Entonces, es una enfermedad vascular. Se decía en una época también que era más de las pequeñas arterias, de la microangiopatía a nivel de la retina, del riñón. ¿Ese concepto sigue presente? Macro y micro, hoy en día sabemos que afectan las arterias pequeñitas y las grandes. Entonces, por eso cuando afectan las arterias grandes tenemos las enfermedades del corazón, el infarto, el ACV, que es un trastorno en la circulación, en la llegada de sangre hacia el cerebro, si es el accidente cerebrovascular, o cuando daña las arterias del riñón, las arterias grandes, o la de las piernas con problemas en la circulación. Y cuando afecta las arterias pequeñitas, ahí afecta el ojo,
Es la diabetes es la principal causa de ceguera en nuestro país, así como cuando afecta las arterias pequeñas del riñón, lleva a la enfermedad renal, por lo tanto es la primera causa de ingreso de hemodiálisis. Volviendo particularmente al riñón, ¿a qué llamamos la enfermedad renal crónica? Yo creo que hay, digamos, son definiciones, ¿no? Lo importante es que se sepa que el riñón se enferma, que es un órgano que no da síntomas, que lo único que podemos hacer nosotros como médicos, y médicos generales y médicos nefrólogos, es tratar de detectar a qué paciente se va a enfermar, porque no lo decimos nosotros, ya está escrito mucho tiempo antes, qué paciente se va a enfermar, y podemos hacer un tipo de prevención. Ahora, la definición de una enfermedad renal crónica, es decir, se lo podemos clasificar como insuficiencia renal. ¿Sí? ¿A qué definimos insuficiencia renal? Claro. Cuando un órgano no es suficiente, es cuando a través de un análisis de sangre, que es la creatinina, nosotros hacemos un cálculo y nos da 60%, para poner un número en porcentaje. O sea que del 100% que tiene que funcionar, o el 110%, funciona un 60%, o sea, casi la mitad. Entonces, a partir de ahí para abajo, es decir, cuando tiene menos del 60%, podemos hablar de insuficiencia renal. Así que fundamentalmente es un diagnóstico de laboratorio y no clínico ni de imágenes. Creo que ese es lo correcto. Sí, eso es así. Porque uno en un paciente hipertenso o en un paciente diabético, la obesidad hoy, nada que ver con la estética, sino la obesidad como enfermedad, hablando de salud, ya también lleva a una insuficiencia renal. Y uno lo puede graficar muy simple, porque el órgano con que uno nace tiene un tamaño determinado para trabajar con un peso determinado, ¿sí? O sea, el riñón tiene que trabajar para ese cuerpo, para esa masa muscular. Entonces trabaja para 70 kilos, 80 kilos. Cuando a eso se le da una sobrecarga en cuanto al peso, tiene que trabajar mucho más. Y lo puede hacer, Porque es uno de los órganos que tiene lo que se llama la hipertrofia compensadora. Claro, lo puede realizar, es como un motor de un auto. Claro. Puede ir un poco más rápido, pero ¿cuánto tiempo va a ir más rápido si no está preparado? Claro. Entonces, el tiempo se va a cortar en cuanto a la vida. Claro. Entonces, lo que uno tiene que tratar es que ese problema renal, por eso vos nombraste la persona anciana que tiene su problema renal, propio de lo anciano, claro, propio del tiempo, de la cronología. Claro. A lo mejor no tiene ninguna enfermedad, es un deportista, no fuma, no es diabético. Antes se decía la nefroesclerosis. Claro, diciendo el endurecimiento de las arterias propio del tiempo. Claro. Entonces, eso lo lleva solito a ese problema. Entonces uno, en ese paciente que tiene a lo mejor 60 o 55 de funcionamiento, porcentualmente hablando, como dijimos antes, no podemos decir que está enfermo. Bien. Si tiene 85 o 90 años. Es propio, digamos, de su evolución. Bueno. Entonces por eso un riñón crónicamente enfermo tiene su definición. Cuando tiene un filtrado menos de 60 mililitros o una función renal menos del 60% a una determinada edad, sexo también, mujer y hombre, si es afroamericano o no es afroamericano, tiene algunos otros conceptos técnicos, pero se lo puede definir de esa manera. Pero más importante que eso creo que es ver qué análisis tiene, si tiene el análisis de orina alterado, si tiene un análisis de sangre alterado, si tiene una hipertensión arterial no controlada, por más que tome sus medicamentos, si consume sal, si tiene colesterol alto o si es diabético. ¿Sí? Entonces todos esos cuidados creo que es más importante a lo mejor a saber si tengo un problema de los riñones o no. Claro, todas esas cosas que vos acabas de decir, que era lo que yo pensaba preguntárselo a la médica internista, que de alguna forma vos lo ha contestado, pero me gustaría que la doctora Violeta lo refuerce, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un paciente cuando está ahí en el límite de entrar a la insuficiencia renal crónica? ¿Qué puede hacer el médico internista para postergar que ese paciente vaya a un tratamiento más invasivo, como puede ser una diálisis peritoneal o una diálisis permanente o un trasplante renal?
¿Cuáles son los consejos que vos les das en tu consulta? Bueno, fundamentalmente es controlarse, venir frecuente al control clínico. Deberíamos hacer controles más seguidos, a veces en forma mensual o cada 2 meses. Controles que en un momento son clínicos, no hace falta que todos los meses le vamos a hacer análisis de sangre, pero sí el control físico, el examen físico, controlarle la tensión, controlar cómo está tomando los medicamentos. Es muy común más cuando hablamos de ancianos que cada médico que va le agregamos un medicamento y en oportunidades toma 2 o 3 farmacias, tienen polifarmacia, muchos medicamentos, a veces el mismo medicamento de 2 marcas. Entonces, bueno, que traiga a la consulta todo su listado de medicamentos o las cajitas y revisar esto. Hacer este examen físico y nosotros le haremos, se hacen controles de laboratorio en forma trimestral, dependiendo cada caso. Eso por un lado, y lo otro es lo que hablábamos previamente, favorecer un estilo de vida saludable, que se cuide con la sal, que tenga una dieta saludable. La dieta de los pacientes previo a entrar a la diálisis es una dieta bastante restrictiva, con muchos cuidados, fundamentalmente tiene que ver el cuidado de la sal, ¿sí? Es fundamental. Es lo que más tenemos que hacer hincapié, pero fundamentalmente que el paciente coma. Es una dieta que nosotros la tenemos que adecuar bien a los gustos, a las características del paciente, porque es una dieta que la tenemos que restringir bastante, entonces tenemos que estar en bastante contacto con el paciente. Pero fundamentalmente esto, examen físico, controles de laboratorio y tratar de que el paciente forme parte del tratamiento, que explicarle y que realmente sepa lo que tratamos de evitar, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades. Creo que tiene mucho que ver esto el diálogo y el entendimiento. Bien, doctora, 2 cosas concretas. ¿Qué opinión merece los pacientes así que están ahí en el límite de la insuficiencia y la suficiencia renal, la dieta con respecto a las proteínas? ¿Y qué consejo para la audiencia darías por el abuso y uso de los antiinflamatorios? Bueno, es muy importante. Primero vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas juegan un rol fundamental en la dieta de todos nosotros, ¿sí? Es lo que nos forma, las proteínas forman tienen una función estructural, es lo que forma los tejidos. Entonces es muy importante en nuestra dieta, tiene funciones también con las defensas. Entonces cuando el paciente está en esa etapa previa a entrar a la diálisis, tenemos que hacer una dieta que es restrictiva en proteínas. Lo que las nutricionistas tenemos que hacer es tratar de hacer una dieta lo más posible, lo más rica posible, con poca cantidad de proteínas. Se hace un cálculo, depende de los kilos del paciente, y sí tratamos de evitar a lo máximo las carnes rojas, ¿sí? Tratamos de usar proteínas de las carnes blancas, usamos cereales, tratamos de usar algo de las legumbres, pero sí adecuada. Generalmente el paciente antes de entrar a la diálisis no tiene muchas ganas de comer, tiene poco apetito, entonces de mucho trabajo de las nutricionistas. Bien. Y en cuanto al tema de los antiinflamatorios, es fundamental que esto es de conocimiento para todos, no solamente para el paciente con una enfermedad renal. Para todos nosotros, por más que seamos sanos o no tengamos problemas en los riñones ni seamos hipertensos, el uso de los antiinflamatorios siempre tiene que estar controlado. La mayoría de los antiinflamatorios nos referimos a diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, a la dipirona, ¿sí? Que son los analgésicos comunes que usamos para el tratamiento del dolor, ¿sí? Del dolor de cabeza, del dolor de la rodilla, y son los medicamentos más nefrotóxicos, eso quiere decir que son muy dañinos para el riñón. Entonces, estos medicamentos usados en forma crónica, usados todos los días o por varios meses, pueden a la larga dañar al riñón. Entonces, eso es un consejo a evitarlo. ¿Es una causa importante desde el punto de vista estadístico la insuficiencia renal por antiinflamatorios actualmente? No es tan importante, no es de una, digamos, hay pacientes que toman antiinflamatorios y producen, se llaman nefritis tubulointersticiales y producen una enfermedad renal, y otros no.
no es la principal causa, digamos, de enfermedad renal crónica. por supuesto. Debe estar entre la tercera y cuarta. Pero es significativa. Sí, pero lo que pasa es que el analgésico es un muy buen medicamento. O sea, el analgésico te calma el dolor. O sea, comprar y de venta libre. Entonces, consumir analgésico, te sientes bien, estás sin dolor, y al día siguiente te duele de vuelta la cabeza y vas a tomar otro analgésico porque vos no querés tener dolor. Pero por lo tanto, ¿aconsejarías, por ejemplo, el paracetamol? Dentro de los analgésicos están quién es el más dañino y quién es el menos dañino. El paracetamol sería el menos dañino y el diclofenac sería el más dañino. Perfecto, De los dos extremos. No me sale el ketorolac, porque el ketorolac tiene un día máximo de uso y es muy frecuente usar el ketorolac, sobre todo el ketorolac. Es como analgésico más que como antiinflamatorio, claro. Sí, porque tiene que ver con el bloqueo de prostaglandina, en realidad la lesión que produce en el riñón. Y el ketorolac no produce tanto bloqueo, pero sí el resto. El ketorolac se usa también. ¿Uno qué aconseja? Ninguno. Si tiene alguna necesidad, o paracetamol o ketorolac. Pero lo que aconseja es ninguno, porque decir ninguno siempre hay un consumo mínimo. Y si decir que consuma un poco más. Entonces, pero lo que Violeta dijo de los antiinflamatorios como automedicación y de otros también, es importante que la gente lo sepa, ¿sí? Hoy la gente lo está sabiendo. Sí, sí. Gustavo, me gustaría que nos quedan 2 o 3 minutos para terminar el programa. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? ¿Qué es lo que puede tener y lograr un paciente cuando realmente ya sus funciones están funcionando muy mal, cuando no son capaces de cumplir su función y algo hay que hacer? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Siempre hay que hacer algo? A veces se puede no hacer nada y ver la evolución. Contanos un poquito de eso. En realidad lo que hoy ha cambiado un poco en la nefrología el tratamiento. El tratamiento es cuando llega un momento en que los riñones no funcionan más, que estamos menos de un 10% de funcionamiento, hay que reemplazarlos, ¿sí? Tiene bueno, como que es uno de los órganos que se los puede reemplazar, ¿sí? Hay otros que no. El corazón, cuando falla, no se lo puede reemplazar con ninguna máquina por ahora, pero esto sí. Entonces se lo reemplaza. Y el reemplazo, que se llama terapia de reemplazo renal o terapia de sustitución renal, hay varias maneras. Lo más común y lo más conocido es la hemodiálisis, ¿sí? Que es lo que en Argentina más del 80% de los pacientes que necesitan terapia de reemplazo renal tienen hemodiálisis. Está la diálisis peritoneal, que sería una alternativa también de un modo distinto de diálisis que tiene ventajas y tiene cosas que no son tan buenas, pero en realidad se utiliza poco en Argentina. Dentro de los países latinoamericanos, el que más lo utiliza es, Centroamérica, México es centroamericano, es el que más lo utiliza. En México tiene el 80% de sus pacientes en diálisis peritoneal. El resto, para el sur, no, ni siquiera en Europa y eso, ni en América del Norte. Pero es una alternativa, que uno la tiene que ofrecer, ¿sí? La tiene que ofrecer depende de qué tipo de paciente. Y el trasplante renal. El trasplante renal en Argentina se necesita ingresar a hemodiálisis para pasar un programa de trasplante renal con donante cadavérico, ¿sí? Con donante vivo puede hacerlo y se han hecho y se hacen sin ingresar a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. Eso es lo tradicional, lo que siempre hemos venido y nos han enseñado. Pero está surgiendo en Latinoamérica, en realidad, porque esto lo iniciaron desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, grupos más colombianos, de hacer terapias paliativas renales, es decir, ofrecer al mismo paciente la posibilidad de no hacer diálisis, ¿sí? de hacer un tratamiento de sostén, porque por supuesto la enfermedad es muy sintomática, ya cuando estamos en etapas donde se necesita un reemplazo del riñón, es muy sintomática. Violeta lo contaba con que no tienen apetito, pierden peso, hay desnutrición, riesgo de infecciones y todas las complicaciones. Entonces, muchos dolores también. Entonces a ese paciente se lo ha incorporado dentro de un grupo que se llama paliativo, como si fuera un paciente oncológico. Entonces se le ofrece la posibilidad de no hacer diálisis y de no hacer ni peritoneal y tampoco a lo mejor puede ir al trasplante. Hay trabajos hechos donde andan bien,
digamos, en el sentido de que el paciente sin diálisis también tiene una vida que la puede llevar, por supuesto con controles médicos muy estrictos, con dieta, con Violeta lo marcó en algunos puntos, con no consumo de analgésicos, medicamentos y soporte. Y así ellos lo deciden. Es decir, creo que se le está dando un poco más la posibilidad a que el paciente tenga sus derechos, ¿no? y pueda decidir. Y no seamos nosotros los que tengamos que imponerle el tema. Lo que no es menor, ¿no? Muy bien. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, ha sido una charla muy interesante. Es más, hemos hecho un solo corte cuando normalmente hacemos Claro, dos. pero empezamos 5 minutos tarde. Ya nos van a retar por lo que hemos hecho hoy. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Y bueno, nos veremos, espero que les haya gustado, nos veremos el próximo jueves. Así que bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, chicos.